Buenas tardes. En esta ocasión nos acompaña Soledad Gallego Díaz, que protagoniza un encuentro conducido por los periodistas Teche Acosta y Saúl García. Durante la conversación se abordará tanto el presente como el futuro de los medios de comunicación, comenzando por la evolución que han sufrido, para reflexionar sobre las características actuales del panorama mediático, las tensiones entre poder, político y empresarial y prensa, los nuevos modelos de negocio periodístico, la pérdida de influencia, credibilidad y de una agenda propia o no de los medios tradicionales, la fragmentación de las audiencias, el fenómeno denominado posverdad, prensa y redes sociales. Habrá tiempo, sin duda, para preguntarle a Soledad Gallego Díaz por cuestiones de futuro como inteligencia artificial y medios, las nuevas formas de comunicación, el lenguaje audiovisual frente al escrito o el papel de la prensa local. Soledad Gallego Díaz es periodista, cuenta con una amplia y dilatada carrera y está considerada una de las grandes figuras de referencia en el periodismo de nuestro entorno cultural. Comenzó a trabajar en El País en 1976, compaginando su trabajo con la revista cultural Cuadernos del Diálogo, hasta que se incorporó plenamente a la sección política del diario. Desempeñó la función de cronista parlamentaria durante los momentos más intensos de la transición. Ha sido corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires. Directora adjunta con Juan Luis Cebrián, Joaquín Estefanía y Jesús Severio, y ha ejercido como defensora del lector. Desde junio de 2018 a julio de 2020 fue directora del diario fundado por José Ortega Spotorno, Su Casa de Siempre. Ha recibido los premios periodísticos más relevantes de nuestro país. Actualmente escribe una columna de análisis político en la edición del domingo del mismo diario y colabora con una columna radiofónica de opinión en el programa de Aimar Bretos en la cadena SER. Como ustedes saben, Saúl García es periodista especializado en prensa escrita. Ha publicado en medios locales, regionales y nacionales. Actualmente trabaja en Diario de Lanzarote, donde además escribe desde hace 10 años un blog de opinión, El Paseo. Y Teche Acosta es periodista especializada en información local con más de 30 años de experiencia en Canarias y en el País Vasco. Actualmente dirige La Voz de Lanzarote, Premio Clave 2022 al medio local, y Radio Lanzarote Onda Cero, Medalla de Oro de Canarias. La Fundación César Manrique agradece cordialmente a Soledad Gallego Díaz su presencia hoy aquí. Agradecimiento que es extensivo a Teche Acosta y Saúl García. También queremos recordarles que si desean recibir información por correo electrónico de las actividades programadas por la Fundación y no la están recibiendo, deben rellenar un impreso autorizándolo que encontrarán en la mesa de entrada. Es imprescindible de acuerdo a la Ley de Protección de Datos. A continuación, tiene la palabra Teche Acosta. Muchísimas gracias, Vici. Buenas noches, bienvenidos todos. Para mí es un privilegio estar con Soledad, maestra de periodismo, maestra de periodistas, y compartir esta charla en la que, como bien ha titulado la Fundación César Manrique, vamos a hacer una disección, vamos a hacer un examen al panorama de los medios de comunicación que desde hace ya 20 años pues, está sufriendo especialmente un momento muy crítico, ¿no? Los medios de comunicación, que son un sector muy importante para la cohesión y también para el empoderamiento de las sociedades, y pilar fundamental, uno de ellos, para el avance y en algunos momentos para el retroceso en las democracias. Vamos a hablar pues, precisamente de lo que está pasando especialmente desde hace 20 años con la irrupción de las redes sociales, con la falta de credibilidad y tantas cosas. Soledad, buenas noches. Hola, buenas noches. Primero, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí porque me encanta venir aquí. Nosotros encantados de tenerte. Así, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo ves la situación actual de los medios de comunicación? Pues muy complicada, ¿no? Yo creo que la situación es muy complicada. No somos capaces de tener claro cómo salir del embrollo en el que estamos metidos. Yo creo que es muy importante, sería muy importante que consiguiéramos los periodistas los periodistas profesionales, recuperar un poco de poder dentro de las redacciones para conseguir que los principios básicos del trabajo periodístico se respeten al margen de las empresas o al margen de la línea editorial de cada medio, pero que la base informativa
sea objeto del mismo tratamiento profesional en los distintos medios, ¿no? Y eso los únicos que lo podemos garantizar somos los periodistas profesionales si estamos dispuestos a pelearlo, ¿no? Pero claro, no va a ser fácil, ¿no? Evidentemente, porque además la situación económica de los medios es muy complicada. Entramos en una crisis hace unos 20 años, ¿verdad?, aproximadamente, Sí. Y ahora tenemos al poder político, al poder económico y al poder del ciudadano con el clic, que eso ya también es una auténtica esclavitud, ¿no? Claro, es que los medios de las empresas periodísticas sufrieron un shock impresionante con la aparición de los medios digitales, porque desapareció, no porque desaparecieran los lectores, porque desapareció la publicidad y desapareció el modelo de negocio. Entonces las grandes empresas periodísticas sufrieron un shock impresionante porque dejaron de recibir ingresos en una proporción verdaderamente un recorte extraordinario, ¿no? Brutal, ¿no? Y luego porque ha sido difícil encontrar el modelo para luchar contra eso, ¿no? Entonces no es nada fácil. Poco a poco se ha encontrado, yo creo que ahora está un poco más clara la situación desde el punto de vista también del modelo de negocio, aunque que es la suscripción, ¿no? Sí. Las suscripciones de los grandes medios. Los muros de pago, Claro, o también modelo de pago. lo de los socios también, que se está organizando también a través de algunos Sí, medios. pero no es suficiente. En muchísimos medios no es suficiente el número de suscriptores como para mantener la redacción, ¿no? Los grandes medios quizá lo consigan, pero los medios intermedios o pequeños lo van a tener muy difícil para vivir de eso. Van a necesitar publicidad o van a necesitar lo que ha propuesto una socióloga y economista francesa muy famosa, que se llama Julie Cash, que es independientemente de todo, es la mujer de Thomas Piketty, del economista, que propone que los medios, sobre todo los medios locales, la prensa, la radio, la televisión local, de alguna manera sea considerada por el Estado como un bien social y lo subvencione, o sea, ayude, siempre que se reúnan determinadas condiciones, por supuesto, ¿no? Que tenga un modelo profesional, pero ayudar a subvencionar eso para permitir que la prensa local se asiente, no solamente la prensa, los medios de comunicación locales, también la web, pero locales, y permitan crear espacios en los que se pueda debatir en común, que es una de las cosas que ha desaparecido, porque lo que tú lees y lo que yo leo No tiene nada que ver. no tiene nada que ver. Entonces, de luego cuando nos sentamos a tomar café, Sí. pues resulta que tú has leído una cosa y yo he leído otra. Y a lo mejor no tenemos nada en común, ¿no? Y a lo mejor permite, Soledad, que los periodistas vuelvan a empoderarse dentro de la redacción, ¿no? Claro. Pues Esa cierta independencia económica, ¿no? Claro, a través pues, de esas subvenciones. Pues eso sería estupendo que permitir que los periodistas tuvieran ese poder, ¿no? Sí, ojalá eso se pueda recuperar, ¿no? Pero, Ajá. Y retomar esa agenda. Y le dejo a Saúl Sí. también. Buenas noches, Buenas Soledad. noches, Saúl. Claro, lo que parecía una buena noticia, que era que durante mucho tiempo se quejaban los lectores o el público que si los medios están subvencionados por el gobierno o por el Estado son proclives al gobierno, si lo están por las grandes empresas son proclives a lo que dicen las grandes empresas. Llegamos a la conclusión de que lo paguen los suscriptores, con el riesgo de que ahora seamos esclavos de los suscriptores, es decir, que haya una noticia o varias que no interesan a los suscriptores y ejercen una especie también de censura. Pero finalmente también quería ir más a la cuestión de la fragmentación de la audiencia. Digamos que cada uno se hace suscriptor de algo y efectivamente pasa que lo que parecía una buena noticia, que era que hubiera cada vez más medios, se fragmenta la audiencia y estamos empezando a llegar a lo que estabas comentando, que no tenemos un consenso sobre la realidad. Si no tenemos una realidad compartida, corremos el riesgo de no saber cuáles son los problemas que tenemos que solucionar. Y los problemas sí son de todos, ¿no? Independientemente de que los veas o no los veas, puede ser, por ejemplo, el cambio climático, el más claro, pero sí tenemos que solucionarlos entre todos. Pero si no hay una realidad compartida, ¿cómo solucionamos los problemas? Es que la manera, o sea, que los medios sean diversos y tengan puntos de vista diferentes, eso es bueno. Eso sí, pluralidad en los medios de comunicación es bueno. Lo que no es bueno es que no exista, que no compartamos los datos, que no compartamos los hechos. Los hechos los tenemos que compartir porque tú y yo y
todos ustedes tenemos que hablar sobre las mismas cosas, con diferentes puntos de vista, ¿por qué no? Cada cual tiene el suyo, pero sobre el mismo hecho, no sobre hechos que resulten diferentes según los leas en un sitio o en otro. Si hay una erupción volcánica, hay una erupción volcánica. No es discutible, ¿no? O sea, la erupción está ahí y luego ya podemos tener puntos de vista distintos sobre qué es lo que hay que hacer o lo que es mejor o no, pero lo que no podemos es negar los hechos, ¿no? Y lo que está pasando es que hay medios de comunicación que niegan sistemáticamente los hechos. Que no solo son las redes, porque claro, podría haber la tentación de echarle la culpa siempre a las redes, pero no solo. Con algunos medios de comunicación es difícil ser corporativista, ¿no? Defender yo creo que es la primera vez, o por lo menos en mi experiencia, en que existen medios de comunicación que están ideados, creados exclusivamente para la manipulación. No es que en un momento dado manipulen un dato, no, es que han nacido para eso. Sí. Eso yo creo que es nuevo, ¿no? O por lo menos para mí es nuevo, ¿no? No conocía ese... Por supuesto no es un fenómeno español, ¿no? Ni muchísimo menos, es un fenómeno que se vio sobre todo al principio en Estados Unidos, ¿no? Efectivamente. Como siempre. Y claro, para el ciudadano entiendo que esta crisis en la que estamos metidos, que no solo es económica, sino también de credibilidad, nosotros hemos aportado, desgraciadamente, con ese tipo de medios de comunicación, pues hemos ayudado a la falta de credibilidad de los medios. ¿Cómo hacer para que el ciudadano vuelva a entender y vuelva a acercarse al medio de comunicación y entienda que muchas cosas que llegan a través de las redes, a través del TikTok, a través de Instagram, no es información, no son hechos? ¿Esto cómo se puede hacer? Pues difícil, es difícil, no acertamos en la manera de... Ya. Yo creo que una de las cosas sería, por lo que he leído también, ¿no? Porque lo que sugieren otros periodistas, otros que están estudiando el tema, es, pues no sé, la capacidad de tener nuestras propias agendas, ¿no? De no dejarnos arrastrar por el debate que ellos quieren, ¿no? O sea, que este tipo de falsa información plantean. Entonces, ¿cómo demonios vamos a hacer para no entrar en esas discusiones, sino crear nuestros propios temas, ¿no? Pero claro, tienen que ser unos temas muy atractivos, tienen que ser temas expresados con un lenguaje distinto del que estamos acostumbrados a usar, para poder llegar a esa gente más joven, que tiene otra manera de expresarse y otra manera de leer y otra manera de comunicarse, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir eso? Pues yo creo que estamos peleando todos y con regular éxito, ¿no? La verdad. Sí, olvidarnos de lo que nos mandan desde las instituciones y empezar a hacer una agenda de temas que puedan convertirse en debate común, ¿no? Claro, en los temas de verdad, ¿no? Lo que tú decías, tú también comentabas, ¿no? La necesidad de los hechos, de los problemas que tiene la sociedad y que son independientes. Puede ser distinta la manera en la que se quiera resolver, puede ser distinta la manera en que los enfoques, ¿no? Pero lo que no puede ser distinta es el hecho del que partimos, ¿no? Eso sería importante que fuéramos capaces de expulsar de la profesión periodística a ese otro tipo de medios que se conviertan en otra cosa. Pueden ser de entretenimiento, pueden ser de lo que quieran, pero no medios de comunicación, porque lo que hacen es crear una confusión enorme. Pero yo me he dado cuenta que hay muchos ciudadanos ya también que no va a un medio de comunicación por el hecho o por lo que dice, sino porque va a decir lo que yo creo. Entonces, sí, claro, ya no existen los hechos, sino que existe como un sistema de creencias. Entonces, si yo soy terraplanista, pues voy a no sé qué. Y ahí, ¿dónde estamos los medios de comunicación que intentamos ser neutrales y decir, los hechos son estos? Pero eso siempre ha pasado un poco. La gente iba a leer, iba a buscar el medio con el que coincidía. Bueno, claro que sí, eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que esos otros medios no respetan los hechos. Antes, o sea, tú ibas a buscar el periódico o la radio o la emisora de televisión o el programa de televisión informativo que creías que te resultaba más próximo, seguramente elegías el que tenía más que ver con lo que con tus preocupaciones, seguramente, ¿no? Pero esos espacios coincidían en una cosa, que era en los problemas. El problema es este. Luego, lo que comentábamos, ¿no? Tú vas al que le propone solucionarlo de la manera que te resulta a ti más atractiva porque es más aproximado a lo que tú piensas, pero partimos del mismo hecho. Si no partimos del mismo hecho,
Es cuando la confusión es brutal, ¿no? Claro, en 2018 el Instituto Tecnológico de Massachusetts hizo un estudio que concluyó que las mentiras se propagan 6 veces más rápido que los hechos. Era un estudio sobre Twitter, con lo cual es muy complicado combatir Y además, algo así, ¿no? complicadísimo. El otro día el presidente de Google dijo algo así como que iban a conseguir que la gente recibiera la información solamente que le interesa. Y a mí se me pusieron los pelos de punta, porque dije, si la gente empieza a recibir solamente la información que le interesa, pues tú vas a recibir información de tu equipo de fútbol, de tu partido político, de tus intereses literarios, de lo que te gusta del cine, pero jamás vas a decir, y cuénteme usted dónde hay hambrunas. No, pues no, es muy difícil que eso figure dentro de tus prioridades y de tus gustos. No va a figurar, pero sin embargo deberías saber cuándo hay una hambruna, ¿no? Claro, eso comparado con el periódico, que yo creo que es la gran ventaja que tenía el periódico, era que te podías interesar por cosas que aparentemente no te interesaban, Claro. es decir, que acababas leyendo a lo mejor Pero la radio también una lo crónica hacía, de una ¿no? corrida de toros y a lo mejor no te gustaban los Claro. toros, pero estaba bien escrita, ¿no? Ahora con esto del algoritmo, suponiendo que la gente sepa lo que le interesa o lo que quiere, la cuestión es, claro, quién diseña el algoritmo y quién decide que es efectivamente lo que aparentemente te interesa, pero si solo lees lo que te interesa acabas metido en una especie de lo que llaman una cámara de eco, ¿no? Que solamente Antes éramos los profesionales nunca los que entra, digamos, información que nueva. decidíamos eso, ¿no? Éramos los profesionales de los que íbamos por la calle, teníamos nuestras fuentes y veíamos cuáles eran los problemas y después decidíamos además las cosas, decir, bueno, pues vamos a contar que hay una hambruna en Sudán porque hay que ayudar, porque no se puede permitir que se muera la gente de esa manera. No se puede permitir en una sociedad moderna, actual, contemporánea, permitir que se siga muriendo la gente de esa forma. No es tolerable. Luego lo voy a contar. Se lo voy a contar. Y la gente reacciona cuando se lo cuentan. La mayoría de las veces, cuando ha habido hambrunas, la gente se ha sentido solidaria dentro de ayudar, ¿no? Yo creo que eso, pero si no lo cuentas, si no lo sabes. Pero es curioso porque después de la pandemia, que eso yo creo que hubo un repunte ahí muy bueno dentro de lo que fue la pandemia, que fue una barbaridad, pero para los medios de comunicación y la credibilidad fue mucha gente a los medios de comunicación como fuente verídica de lo que estaba pasando, ¿no? Y después apareció la guerra de Ucrania. Pero es curioso porque ahora, sin embargo, la gente ya no quiere las noticias negativas. Un poco lo que tú estabas diciendo, es decir, ya la gente dice, no quiero que me cuentes nada de la pandemia, no quiero que me cuentes nada de la guerra, no quiero que me cuentes qué hace un periodista, qué hace un medio de comunicación para intentar, claro, que esa gente no se te vaya, que vuelva otra vez e intentar meter esa información, pero que esté contigo, que lea, que escuche. Tenemos que conseguir explicarles que le afecta. Tenemos que conseguir convencerles, explicando bien que es algo que le afecta. Que no puede decir, no quiero enterarme, porque va a afectar a su vida inmediata, el cambio climático. No puedes decir, mira, no me cuentes nada del cambio climático, no quiero saber nada. Bueno, no querrás saber nada, pero te va a afectar. O sea, te va a afectar a ti y va a afectar muchísimo a tus hijos. No quieres saber nada de algo que va a poner en peligro la vida de tus hijos o que va a cambiar la manera de vivir de tus hijos de una manera tan extraordinaria. No quieres saber nada. Es difícil que te digan no quiero saber nada. La gente dice, hombre, no, sí quiero saber. Sí quiero saber, ¿no? Dicen que cuando hay una conversación, de las personas que sean, en cuanto una persona dice la tontería más gorda, el nivel de la conversación de todos los que participan baja exactamente a esa tontería, es decir, adquiere el nivel del más tonto de la conversación. En la conversación pública está pasando algo parecido porque, digamos que la ultraderecha, aunque quizá no solo, sabe que cuando se sale del marco, cuando dice una barbaridad, la conversación pública va a girar sobre eso, aunque y probablemente lo haga a propósito, mientras se habla de eso, entonces está la tentación de atacar esa barbaridad, ¿no? Porque parece que si no dices nada estás dando campo libre, intentar demostrar que es falso, pero la cuestión es que durante 5, 6, 7 días se está hablando de lo que quiere el que ha dicho la barbaridad más gorda. ¿Cómo hacemos para, digamos, marcar? Claro, no podemos obviarlo, pero tampoco podemos atacarlo. No sabemos hacerlo. La prueba es que durante la primera campaña de Trump,
el New York Times, que es un periódico serio, solvente, profesional, ¿tal?, estuvo no sé cuántos días investigando y desmintiendo que Hillary Clinton fuera parte de un grupo de pederastas que se reunía en una hamburguesería, en los sótanos de una hamburguesería de Washington. O sea, un disparate monumental, ¿no? Bueno, pues eso que se lanzó en las redes y que tuvo muchísima repercusión en las redes porque la gente lo retuiteaba, unos a otros se lo mandaban unos a otros todo el rato por Facebook, por Twitter, por un fin. Pues claro, los medios serios como el New York Times veían, oye, 3 millones de personas han retuiteado que Hillary Clinton puede, esto hay que investigarlo, esto hay que desmentirlo. Pero claro, se tenían 7 días con periodistas que en vez de estar investigando a Trump, estaban investigando si Hillary Clinton se reunía con un grupo, en una hamburguesería con un grupo de pederastas. Que no tiene ningún sentido. No es, claro, gana la partida desde el principio. Claro. Y luego hay una cuestión que las redes, las grandes tecnológicas, Facebook, Twitter o Google, no tienen responsabilidad sobre la mentira. Es decir, en sus plataformas se difunde la mentira, mientras que los grandes medios, si por ejemplo cualquier grande, desde la BBC hasta un medio regional, un periódico, tiene responsabilidad sobre si publica algo que es evidentemente que es mentira, tiene una responsabilidad. Las grandes plataformas no tienen esa responsabilidad y además lo pueden publicar en otros países en los que ni siquiera están presentes como empresa, ¿no? En los que probablemente ni siquiera pagan impuestos. Ahí hay que hacer algo y tiene que ser a nivel mundial. Hay que, digamos, claro, es difícil, que presente en cuenta, ¿no? Claro. Pero es muy difícil porque cómo lo regulas, a través de qué organismos regulas eso, cuáles son las reglas porque al fin y al cabo hay un margen de libertad de expresión que tiene que ser grande en la comunicación, que es lo que es, ¿no? O sea, los medios digitales, las redes, no los medios digitales, las redes son un medio de comunicación en el sentido de que la gente se comunica una con otra, pero no son medios de comunicación en el sentido tradicional. Sí, pero los ciudadanos lo entienden como medios de comunicación, claro. hasta perfiles falsos en redes. Claro, y consideran que el medio de comunicación como puedan ser otros, es tremendo, ¿no? Tienen más responsabilidad de la que aparentemente, o de la que tenían en un principio. No es simplemente una plataforma en la que uno habla con otros, sino que hay una intencionalidad y hay una responsabilidad. Claro. Y además hay un lucro, además. Los famosos, ¿no? Los famosos algoritmos dicen, no, es que eso sí es neutral. En absoluto es neutral, porque el algoritmo que está programado para prestar atención a determinadas cosas. En el momento en el que tú lo programas, le estás diciendo lo que quieres, ¿no? Entonces no es en absoluto neutral, ¿no? Está intencionadamente dirigido hacia algo, ¿no? Bueno, pues puede ser, si utilizas eso para descubrir cuánta gente tiene dolores de cabeza provocados por no sé qué, es muy útil, pero si lo utilizas para convencer a la gente en un momento electoral, por ejemplo, de dirigirla a la gente que tiene determinada manera de pensar, pues exacerbar esa manera de pensar, ¿no? Excitarla continuamente, excitarla. Bueno, pues eso se hace también con un algoritmo, lo puedes hacer con un algoritmo. ¿Y cómo lo evitas? Pues, claro. Y además la caja registradora para el de Facebook es impresionante. Cuanto más agresiva es la gente, muchísimo más dinero gana el señor de Facebook. Claro, los clics, ¿no? Los clics, ¿no? Sí, gana. O sea, les interesa los alborotadores. Claro, incluso los medios grandes que tienen suscriptores, que tienen muchos suscriptores, con los suscriptores no tienen suficiente para financiarse y necesitan los clics. Los clics lo que supone es que se entiende, es que entra publicidad automáticamente, sin que tú hagas nada. O sea, si alguien cliquea en una información determinada 100.000 veces, una máquina que tiene un algoritmo mete un anuncio, mete otro anuncio, de empresas que han pagado por publicar su anuncio exclusivamente por el número de clics que exista en determinada información. Ya está. Entonces, eso lo decide una máquina también, claro. Entonces, tú recibes dinero por eso. ¿Cuentas la hambruna en Sudán? La hambruna en Sudán, cuentas que
la niña esta, ¿cómo se llama? Belén Esteban, cualquiera. No, Sí, o las 10 mejores playas Sí, de... Belén Esteban se lo ocurra, pero no, sí, hombre, Belén Esteban trabaja lo suyo, ¿no? No, digo esta otra que se va a casar, y tal, ¿no? La hija de Tamara. Tamara Falcó. Tamara, que no ha pegado un palo al agua en su vida, ¿no? claro. Bueno, pues, Claro. pues si tú cuentas que Tamara, no sé qué, ha roto con su novio una vez más, por ejemplo, pues tendrás a lo mejor pues no sé cuántos... Pero bueno, la convivencia podría ser, ¿no? Cuentas lo de Tamara y metes también lo de la hambruna y entonces haces ahí ese equilibrio, Tienes ¿no? razón, a lo mejor consigues que lean lo de la hambruna Metida pegándose ahí el entre- poco, pero aprovechando lo de Tamara. Digo yo, ¿no? lo que pasa es Porque- que los pues es recursos son... posible. Claro, Sí, sí, podría sí. ser, ¿no? No, seguro Yo creo que que los sí. medios estamos intentando hacer eso, ¿no? Claro, Pero- aprender, claro, pero- aprender a hacer esas cosas, pero es Va, difícil. evidentemente con la ética, que a veces se nos está Claro, perdiendo. claro, no, o sea, hombre, procurando que el lector sepa lo que lee. Ya. ¿no? Que sepa lo que le estás contando, que es puro entretenimiento, o le estás contando algo que es una información que afecta a su vida. No afecta a su vida Tamara, no va a afectar en su vida nunca, para nada. Pero sí va a afectar a su vida lo otro, ¿no? O sea, la hambruna sí va a afectar. Y no engañar en el titular, que Claro, eso también no- es lo que no están engañar. haciendo, no engañar, ¿no? Porque, Y no engañar sobre el tipo de medio que eres, ¿no? ya. O sea, pues, quiero decir, antes los medios populares, ¿no? La prensa británica, ¿no? La prensa británica lo tenía clarísimo, tenía los medios populares, el Sun o los periódicos que vendían millones de ejemplares, pero que eran una información que era puro entretenimiento, y esos tenían un formato determinado, y los periódicos que jugaban con información seria, más progresista o más conservadora, tenían unos formatos grandes, ¿no? Eso desapareció hace siglos. Pero bueno, era una idea, ¿no? Como separar lo que es información de lo que es opinión y separarlo desde el punto de vista incluso en los medios escritos, en la web, con el tipo de letra, en la radio pues con diferente sintonía. O sea, una sintonía para la información y una sintonía distinta para la opinión, de manera que el oyente o el lector lo nota, esto es una opinión, esto es un dato, esto es una información, lo nota simplemente por lo que ve o por lo que oye, inmediatamente. Eso también ha desaparecido. Pero eso ha desaparecido totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Ahora la información es opinión. Pues esa es otra de las cosas que los periodistas deberíamos reclamar, volver a decir, mira, no, o sea, mi empresa puede ser de izquierdas, de derechas, medio pensionista, lo que usted quiera, pero su opinión tiene usted derecho, el director del periódico tiene derecho a marcar la línea editorial. Y en la línea editorial puede usted decir lo que sea, pero no puede usted mezclarlo en la página 4 de información, ahí no. En la página 4 de información usted no me puede titular con esas cosas brutales que se están titulando en algunos medios, y hombre, no. Eso no tiene que ver con la información, eso es pura opinión. ¿Que tiene usted derecho? Claro que sí, que tiene usted derecho a opinar. Es un medio, pero tiene usted que dejar claro que es su opinión. Claro, primero hay que contar los hechos y luego opinar sobre los hechos. Primero contar los hechos y después Claro, opinar claro, sobre y los luego, hechos. y sobre todo, separarlo Claro, de manera que la gente sepa, ¿no? Una de las grandes transformaciones, me parece a mí, o pues de las tendencias que probablemente ya vaya a ser así, es el cambio o la preeminencia del lenguaje audiovisual frente al lenguaje escrito, con los riesgos que eso tiene, o no sé si tiene ciertas ventajas, pero tiene los riesgos de que precisamente pues una persona grabando un vídeo, haciendo una entrevista, o digamos puede tender a tener menos rigor que una persona comprobando datos y después escribiéndolos, ¿no? Y lo que pasa es que las nuevas generaciones se informan básicamente por el lenguaje audiovisual, que además sí está más o menos comprobado que llama más a la emoción que a la razón. Y eso no sé si es un riesgo, un peligro o que es así, ya está. Sí, porque, o sea, cuando apareció la televisión también informaba con imágenes, ¿no? Cambió la manera de contar las cosas. El lenguaje audiovisual de la televisión no tenía que ver con el lenguaje de la radio, ni mucho menos con el lenguaje de la prensa escrita, ¿no? Fue un cambio, pero el cambio tan radical, tan brutal, tan
extraordinario que ha habido, eso sí que es completamente nuevo, ¿no? Y que la gente joven se informe de lo que pasa por TikTok, que son pequeños vídeos de un minuto que graba cualquier persona diciendo cualquier cosa. Habría que convencer a la gente, a los jóvenes, que eso es muy divertido, que eso es muy entretenido, que eso tiene mucha gracia, pero que eso no es información. Que está muy bien, es muy simpático que nos comuniquemos, como cuando estás con amigos, ¿no? Y te cuentas las cosas y tal, pero eso no es información. De todas formas, lo que sí que es verdad es que el lenguaje sí que está evolucionando. En los medios digitales utilizamos cada vez más lo audiovisual. Porque, claro, los nativos sociales o los nativos digitales tenemos que atraerlos al periodismo, ¿no? Que son las futuras generaciones. Si no, desaparecemos. Y puede convivir, entiendo, ¿no? El lenguaje audiovisual, no sé si utilizando incluso más grafismos, utilizando otro tipo de lenguaje, solamente más allá de la escritura, ¿no? Incorporando vídeos en los medios, en las webs de los grandes medios, están continuamente incorporando vídeos a la información, de manera que tú puedes acceder a la información a través, leyéndola o escuchando a un señor que habla, o viendo unas imágenes con unos subtítulos que van incorporando los datos. Y eso va a ser el futuro, ¿no? Sí, y eso es así, eso va a ser muy difícil. Bueno, pues a lo mejor no está mal. Y no se simplifica siempre y cuando cada vez, coincidamos cada vez en los más datos. el mensaje. ¿Qué? ¿Perdón, Soledad? Que no te entendí. No, decía que siempre y cuando coincidamos en los datos. Sí. Los pongamos donde los pongamos, ¿no? No, yo decía que no se simplifica cada vez más el mensaje, y además casi que se hace gala de ello, ¿no? Se enorgullece uno de que hay que dar las cosas más machacadas, hay que explicar las cosas en 30 segundos o en un minuto. Si el mensaje se simplifica, se empobrece, digamos, el mensaje, se empobrece el pensamiento. Hay cosas complejas que no se pueden entender de manera sencilla, que hace falta un esfuerzo por parte del receptor, ¿no? Pero yo no creo que los jóvenes de ahora necesiten que se les simplifique todo. No. Los jóvenes de ahora pues serán como los jóvenes de cualquier época, ¿no? Que comprenden que el mundo es complejo, que el mundo es difícil y que el mundo tiene cosas que son difíciles de entender y difíciles de... O sea, no creo que los chicos y las chicas de ahora sean en eso más, yo qué sé... más simples. Que sean más tontos y que se dejen engañar más fácilmente, ¿no? No veo por qué, ¿no? Lo que sí que creo es que se intenta. Se intenta, pero creo que eso no tendrá éxito, ¿no? Porque la gente, sinceramente, la gente joven no es nada tonta, ¿no? Yo creo que una cosa es que no se comuniquen así, hablen así, y otra cosa es que cuando reciben un chico joven, una chica que recibe un TikTok de un amigo que le dice está ardiendo la catedral de París. Bueno, pues el chico o esa chica lo que hace, va a la televisión, va a una emisora de radio que conoce o va a un medio en la web, a un medio solvente, para saber si es verdad que está ardiendo en Notre Dame y por qué, ¿no? Y entonces se nota, cuando pasan cosas graves, se nota de repente una influencia muchísimo mayor y mucha gente joven, ¿no? Que salta de las redes a los medios tradicionales, porque es algo serio. Y ahí no quiere que le tomen el pelo, ¿no? Ajá. Y también yo creo que las redes, tampoco vamos a demonizarlas, yo creo que también es algo positivo, algo bueno han traído, evidentemente, y para los medios de comunicación también es bueno, ¿no? Porque nos acerca también, a veces estamos con esa agenda política, estamos bastante alejados de la sociedad, ¿no? Estamos por otro lado, y yo creo que el mirar a las redes sociales, el bucear en las redes sociales, también es bueno para buscar esos lugares comunes, esos problemas comunes que tiene la gente, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo no sé si lo que te plantean allí son los problemas comunes. O sea, si examinando la web, o sea, las redes sociales, no la web, examinando las redes sociales, realmente comprendo qué es lo que preocupa a la gente, pues es que de los análisis que haces muchas veces de las redes sociales es que les preocupa que Hillary Clinton esté con pederastas en una hamburguesería. Pero bueno, hombre, ¿pero por qué te preocupa semejante bobada? ¿No? O sea, que a veces las redes
no te indican los problemas de la gente, te indican de qué habla la gente. Pero muchas veces tú no estás todo el día hablando de tus problemas, ¿no? Hablas también de muchísimas tonterías, ¿no? Porque es la vida, no vas a estar todo el día con los problemas. Sino qué profundidad. Claro, claro. Hablas de muchísimas tonterías y si esas tonterías tienen millones de seguidores en un momento dado, los medios tradicionales entramos de cabeza, como si fuéramos bueyes, entramos inmediatamente detrás de ellos a contar esa tontada, dando a entender nosotros mismos que es que realmente es un tema importante para la sociedad, que no lo es, pero ¿cómo luchar contra eso? Antes hemos pasado un poco así de puntillas entre digamos, de la importancia o la necesidad de que la prensa tenga su propia agenda, que marque su agenda con las el periodismo tenga el periodismo. Incluso, digamos, peleando contra los propios propietarios de los medios y peleando contra el poder político también, ¿no? Pero también somos un poco... ¿Cómo vamos a hacer esto cuando la mayor parte de los periodistas nos dejamos llevar por lo que brilla la política? Es decir, ahora más que nunca hay periodistas que trabajan en un medio de comunicación, mañana trabajan en una institución al mando de un partido político determinado y pasado mañana vuelven otra vez al mismo medio de comunicación o a otro. Hay un trasvase entre el periodismo y el poder que hace que nos creamos que somos un poder en lugar de ser un contrapoder, que es lo que deberíamos ser, ¿no? Yo conocí a un gran periodista británico que se llamaba Robin Day, Sir Robin Day, le habían dado Este hombre trabajó con Margaret Thatcher, o sea, tuvo un cargo con Margaret Thatcher, no me acuerdo qué, pero un cargo relevante con Margaret Thatcher. De repente era periodista, entró a trabajar con Margaret Thatcher en el Partido Conservador. Él era conservador, trabajó con Margaret Thatcher unos años y después decidió dejarlo y volvió a la BBC. Y hizo las entrevistas electorales, que es, en la BBC eso es. Y la mejor entrevista que yo he visto nunca a Margaret Thatcher se la hizo él. Durísima, durísima. Una entrevista, el tipo se lo había primero conocía mucho y después se la trabajó, verdaderamente se la trabajó, porque tenía todos los datos, no la dejó escabullirse por ningún lado, ¿no? Le hizo una entrevista realmente profesional y durísima. Era capaz de hacer las dos cosas, ¿no? Podía hacerlo. ¿Por qué? Porque respetaba las reglas. Porque tú dices, bueno, tú estás trabajando en un partido político en un momento de eso, no te debe imposibilitar para volver a hacer periodismo. Yo creo que no debería imposibilitarte, siempre y cuando tú de repente no llegues al medio de comunicación a engañar y que sigas trabajando por el partido político. Pero no, eso no. O sea, si sigues trabajando por el partido político, no te vayas a trabajar en un medio, ¿no? O sea, tienes que abandonar el partido político y tienes que volver a recuperar las reglas profesionales. Si lo haces, pues tampoco debería inhabilitarte el haber sido de un partido. De todas formas, yo no digo que te inhabilite, pero sí que ahí hay una connivencia y que al periodista hay muchísimo engaño. Pues claro que es un trabajo fastidiado y mal pagado, pues quiere acercarse un poco a lo que es un trabajo bien pagado y a lo que es pisar moqueta, vamos a decir, ¿no? Está mal y que eso lo diga, pues no es tanto un problema de esos periodistas que hacen, pero sí lo que hay es un problema de medios dirigidos por sinvergüenzas. Dicho claro y rápido. Hay algunos medios que están dirigidos por verdaderos sinvergüenzas. Y eso es así. Y los chicos y las chicas que trabajan en esos medios, pues a veces me dan pena, porque intentan los pobres a lo mejor hacer lo que pueden, ¿no? Por eso digo que sería bueno que recuperaran un cierto poder las redacciones, porque si tuvieran un cierto poder, evitarían un poco que esos sinvergüenzas que chantajean en sus respectivos medios, pues evitar eso, ¿no? Porque eso verdaderamente es un escándalo. De todas formas, el fiscalizar al poder a veces es muy difícil en los medios de comunicación que dependen del poder.
Claro, un medio de comunicación que depende económicamente, solamente está artificialmente sustentado por el poder, es imposible que haga una visión y una crítica y una fiscalización dura al poder, ¿no? Claro, por eso dependiendo, depende de conseguir separarlo, ¿no? Es decir, conseguir separar una empresa que tiene un medio de comunicación, el que sea, una cadena de televisión, una dice, oiga usted, es que yo quiero hacer una cadena, yo soy conservador y quiero que mi cadena sea conservadora, no quiero que esté todo el día contándome los casos de parejas homosexuales, no quiero, vale, muy bien, de acuerdo, pues eso muy bien, es su. Ahora, lo que no puede usted hacer es mezclar y decir, no pueden casarse eso como una información, eso no. Puede usted, si tiene usted un espacio de opinión, decir, la opinión de este medio es que no se deben casar los homosexuales, pues me parece muy bien, usted lo dice y Santas Pascuas. Ahora, es su opinión, no puede usted decirme, y además eso produce su normalidad. Dice, pues no, mire usted, eso no produce su normalidad. Eso no pasa absolutamente nada. ¿No comprende usted? Son felicísimos. Y ya está. Que a usted no le gustan, pues dígalo que no le gustan, en opinión. Y deje usted de meterme datos falsos. Deje usted de engañarme de una manera tan absoluta como se hace, ¿no? Eso no. Eso deberíamos ser capaces de combatirlo, ¿no? No es fácil, ¿eh? Y no es una batalla perdida esto, porque yo no veo indicios de que esto vaya hacia... O sea, todos los indicios marcan que vamos hacia lo contrario y que además resulta rentable económicamente en términos de audiencia y de todo tipo decir burradas y saltarse a la torera cualquier tipo de regla, digamos, periodística, ¿no? Yo no sé si hay algún país o algún que esté un poco hacia el que podamos mirar, que puedan servirnos de ejemplo, que no esté tan contaminado, por así decirlo. No, comentaba el otro día una cosa que comentaba, que lo de Suecia, que te comentaba antes, ¿no? Que en Suecia se reparte desde hace muchísimos tiempos, desde la época de la guerra nuclear, de las posibilidades de la Guerra Fría, ¿no? Se reparte entre los ciudadanos un librito con qué hacer en caso de catástrofe, ¿no? En caso de todos los ciudadanos tienen en casa un librito, un pequeñito, un cuaderno, que les dice las instrucciones en caso de una guerra, de un terremoto, de un no sé qué, de un no sé cuánto, lo que tienen que hacer, ¿no? Y se ha incorporado ahora unas páginas nuevas a ese cuadernito y muchísimo cuidado con creerse usted cualquier cosa. No se crea usted cualquier cosa. Vaya usted a los medios de confianza. No se crea lo que circula por las redes. Y eso es una campaña de educación por parte del propio gobierno de sueco, intentando explicarle a sus ciudadanos que en casos de crisis importantes tengan muchísimo cuidado, porque la información es una de las... Claro, a lo mejor en Suecia el gobierno también tiene credibilidad. Sí, claro, pero ¿no? Pues estamos refiriendo en casos de crisis, crisis claro. En las que evidentemente, oye, es como dices, en caso de una pandemia, pues si tienes una pandemia, el gobierno será lo que sea, pero lo que se supone es que lo que tiene que hacer es ayudar a los ciudadanos, y lo va a hacer. Sí. Yo no creo que exista un gobierno que diga intencionadamente a ver que se contagien más, ¿no? Pues que mueran más, hombre. En general. Ya un poco en general. Como en una broma, pero es verdad que hemos llegado también al punto de que si el gobierno, sea del color que sea, da una serie de indicaciones, dicen que es adoctrinamiento y que hay que hacer justo lo contrario. Entonces, tenemos muy complicado. Y ahora le sumamos la inteligencia artificial. ¿Perdona? Y ahora le sumamos a todo esto la inteligencia artificial. Bueno, que puede haber redacciones que no hay sin ordenadores allí, no hay nada, ¿no? La inteligencia artificial, que también puede ser utilísima en medicina, en muchísimos aspectos de la ciencia, que la puede utilizar con resultados excelentes, pero es también un peligro, ¿no? Yo comentaba también que el otro día una escritora joven que me contaba que había escrito un libro y bueno, pues había tenido poca repercusión y de repente la llaman de un medio y le dicen que le quieren hacer una entrevista y ella loca de contenta, ¿no? Pues fenomenal, me van a hacer una entrevista, qué contenta estoy y tal. Bueno, pues mañana a las 11 de la mañana la llaman y le hacen la entrevista por el teléfono. Ah, pues vale, pues muy bien, a las 11 de la mañana ella pendiente del teléfono, suena el móvil, lo coge, pues
bueno, hola, buenos días, tal, futanita de tal, sí, soy su entrevistador virtual. Dice, perdone, es una máquina. Era una máquina a la que pretendía entrevistarla. A la máquina le habían metido, es un experimento que estaba haciendo ese medio, ¿no? A la máquina le habían metido la novela, le había metido los datos de ella y otra serie de consideraciones, y la máquina era la que había decidido las preguntas que se iban a hacer. Ella se pegó tal susto que colgó, ¿no? Pero después se arrepintió, porque digo, oye, tú, pero en aquel momento le dio tal susto la cosa que digo, a mí una máquina entrevistándome, no, y colgó, ¿no? Bueno, pues eso puede pasar, ¿no? Sí, además que te puedes encontrar con imágenes totalmente falsas. Totalmente falsas. Ahora creo que en China hay ya hasta un timo brutal, que es, vamos, lo estabas contando Sí, tú, sí, ¿no? Que te sí. sale que parece que es tu hijo, con la misma imagen, con la misma... Que es una suplantación Totalmente. de identidad, pero que estás viendo a una persona conocida. O, por ejemplo, las imágenes de la detención de Donald Trump, ¿no? Sí, sí, sí. Que si no te paras sí, a saber... claro. Si, es decir, es verdad que todas estas cosas, con un poquito de dedicación mínima, acabas descubriendo que es simplemente googlear, acabas descubriendo que es mentira, pero de primeras, Te lo tú crees. lo ves... Pero por lo menos podemos pues, ponernos de acuerdo en una cosa internacionalmente. Todo lo que sea producto de inteligencia artificial debe llevar una tarjeta que diga esto ha sido producido por inteligencia artificial. En eso podemos ponernos de acuerdo todos. No es una cosa tan exagerada exigir eso, ¿no? No puede ser que usted coloque ni en las redes ni en ningún lugar una foto producida por inteligencia artificial sin poner debajo esta foto ha sido elaborada con inteligencia artificial. Un texto, este texto ha sido elaborado con inteligencia artificial. Esta entrevista ha sido realizada por una máquina, por un entrevistador virtual. De manera que todo lo que proceda de la inteligencia artificial lleve un sello que diga procede de inteligencia artificial. Yo creo que sobre eso deberíamos podernos poner de acuerdo sin necesidad de grandes discusiones, ¿no? Claro, con la elaboración, con la elaboración quizás es más fácil, es decir, cuando ese reportaje lo elabora una inteligencia artificial, pero y cuando se obtienen los datos, es decir, los medios de comunicación ahora, la mayor parte del uso que le dan a la inteligencia artificial es para documentarse, para evitar el trabajo de documentarse. Y en la documentación puede haber un sesgo muy grande. Es decir, si los datos que se han metido son erróneos, la inteligencia artificial va a repetirte esos datos erróneos. Y ahí puede estar el gran peligro. Según la vayan ¿Quién perfeccionando, será capaz de quitar proporciona los esos datos ¿no? erróneos, pero aún así, cuando se utiliza como un elemento de documentación, pero debería ponerse, ¿no? Firma el reportaje de tal y abajo, es decir, este reportaje ha contado con la colaboración de mecanismos de inteligencia artificial para búsqueda de la documentación. Eso no va a perjudicar a nadie y va a ayudar a ir identificando más o menos, sobre todo sabiendo cómo se extiende, ¿no? Sí, sí. Deberíamos ir viendo un poco también hasta qué punto... Que también se trae está su parte utilizando, ¿no? positiva, por ejemplo, las transcripciones de las entrevistas, eso es una maravilla. Es decir, que hay determinadas cosas que también nos va a venir bien. De todas formas, yo intento ser siempre algo optimista. A lo mejor todo esto hace que volvamos otra vez a los medios de comunicación, a que el verificador real y nuestro papel de verificador de los hechos ¿Vislumbras algo positivo por ahí? Un mejor futuro. Pero sí, obviamente tiene muchas cosas positivas, ¿no? O sea, yo con la edad que tengo he sido enviada especial a muchos sitios y era un verdadero desastre tener que andar buscando un tele, era todo trabajoso, pesado, perdías tiempo. Bueno, gracias al móvil, gracias a la tableta, al ordenador portátil, pues para los periodistas ha resuelto muchísimos problemas, ¿no? Encontrar documentación cuando estás en un sitio donde no tienes a mano una biblioteca ni tienes en mano pues obviamente los buscadores de EDC pues ayudan muchísimo al trabajo. Todo eso lo malo es la existencia, desde mi punto de vista, ¿no? Lo malo es la existencia de redes que pretenden la manipulación, que han nacido exclusivamente para eso. No es que alguien se equivoque y utilice y lleve un dato falso o lleve no, es que han nacido exclusivamente para eso, para romper, fragmentar la sociedad y para me vas a decir que eres conspiranoica. No soy conspiranoica para nada, ¿no? Siendo periodista no eres conspiranoica porque ves cómo es la realidad, ¿no? Muchas veces.
Pero yo sí creo que existen esa voluntad y esos medios que están creados exclusivamente para eso. Y que me parece esas redes que se utilizan para eso, ¿no? Y yo creo que eso sí que es muy peligroso, que realmente nos estamos moviendo en un campo de cosas que son peligrosas y tenemos que empezar a buscar a nivel europeo, porque eso tampoco se puede resolver, ¿no? Pues tú lo comentabas tú antes también, ¿no? Sí. La Unión Europea... La nueva directiva que están haciendo para intentar, en este caso, cuidar un poco a los periodistas, las grandes demandas, en fin. Ir buscando también, pues eso, que se identifique cómo se hace la información. Efectivamente. Que cuente, en fin. Sí, porque se están dando cuenta de que se pueden cargar las democracias. Y en Europa está entrando precisamente muy alimentadas por las redes sociales, pues toda la ultraderecha, ¿no? Sí, porque eso sí que es muy peligroso, ¿no? Y si no es, digamos, intentando fortalecer el sentido crítico, el criterio propio, que es verdad que sea como sea va a acabar siendo una minoría. Los medios de masas se llaman así por algo, ¿no? También. Si no es así, como hacemos para que precisamente las grandes audiencias sepan, haya, digamos, un consenso, una unanimidad en que este medio es fiable y este medio no. A mí nunca me habían dicho, en 20 años o más de 20 años que llevo trabajando, nunca me habían dicho tanto que no hay nada, o sea, que estoy vendido y ya está. O sea, digamos, gente que no conoce tu trabajo, incluso algunos que lo conocen, que directamente, no quiero decir yo, sino que los periodistas no tenemos nada que hacer frente a nuestros jefes o al gobierno de turno. Nunca me lo habían dicho tanto. Nunca me lo habían dicho, sí, pero nunca me lo habían dicho tanto como ahora. Y sin embargo, esa misma gente puede dar por bueno. Cuando la pandemia, me acuerdo que salió precisamente los conspiranoicos, salió una página web que se llamaba Periodistas por la Verdad, que tú pinchabas y no había ni un solo nombre, ni uno. ¿Será Periodistas por la verdad, ya. Los demás la manipulación impresionante. Los demás somos periodistas por la mentira, pero la gente que cree que tú les cuentas mentiras y firmas con tu nombre y digamos, tienes detrás una cierta trayectoria, no se cree nada porque está manipulado. Sin embargo, le aparece una página web que no se sabe de dónde viene y dice, esto es cierto. ¿Qué se puede hacer contra eso? Porque hay gente que incluso, digamos, yo la tomaba por inteligente. Esa idea de que todos los periodistas mienten, de que los medios están vendidos, eso debilita la democracia. Eso forma parte también de esa manipulación de que la democracia no es útil para los nuevos momentos que va la sociedad, que la democracia es muy discutible, que sea capaz de resolver los problemas. Y el descrédito del periodismo profesional, yo creo que está también mezclado en ese asunto, ¿no? ¿Cómo luchar contra eso? Yo creo que es muy difícil. Yo creo que es la escuela la que tiene que fomentar el espíritu crítico. No somos los medios de comunicación los que tenemos ese rol en la sociedad, ¿no? Es la escuela la que debe explicar, ¿no?, desde pequeños a la gente, que tiene que confrontar la realidad e intentar que esa realidad comprenderla, ¿no? Comprenderla de lo que sucede y luego sobre eso crear tu propia con opinión. La importancia que tienen ya los medios, es increíble que no haya una asignatura o varias en algún periodo de la enseñanza que hable sobre cómo entender los medios de comunicación. Decían el otro día que en Suecia estaban metiendo otra vez los libros de texto, sí, de manera que los niños aprendan a utilizar libros para estudiar, no con la tableta, ¿no? O sea, que utilicen la tableta, claro que sí, para algunas cosas, pero que recuperen el trato con los libros como un lugar donde se estudia, donde se aprende. A lo mejor es una buena idea, ¿eh? Qué bueno. Y me gustaría también hablar estamos hablando de la prensa en general y de la prensa local también, ¿no? Aunque tú ya has hablado y hemos hablado de que somos mayoría, además. Sí. No digo aquí, sino que hay... Bueno, también aquí, ¿eh? Sí. La mayor parte de los periodistas en España o en todos los sitios trabajan en medios locales o regionales, ¿no? El número... Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, porque precisamente lo que comentábamos antes, la necesidad de poder hablar de los mismos temas, ¿no?
con diferentes puntos de vista, pero que hablemos de los mismos asuntos, porque son los problemas. Y eso la prensa local lo hace muy bien. Eso la prensa local hace ese trabajo estupendamente, porque ve los problemas locales y los cuenta. Y sobre esos problemas locales, la prensa local, los lectores locales, que son menos, tienen la posibilidad también de comentar, de compartir y de discutir entre ellos, pero sobre algo común, ¿no? Eso la prensa local, por eso yo soy una acérrima defensora de los medios de comunicación locales, porque además creo que nos benefician a los grandes medios de comunicación más nacionales o internacionales. Porque a través de aprender a leer en los medios locales, aprender a escuchar en las radios locales, es una manera de educarlos. O sea, si empiezan a través de los medios locales a ver cómo el problema, porque allí es más fácil que comprueben si es mentira o es verdad ellos mismos, porque están en relación con los hechos que les contáis, ¿no? O sea, la gente está más en contacto con los problemas que vosotros habláis en la prensa local o en la radio local. La gente lo conoce mejor, ¿no? Entonces eso también permite que exija un nivel de credibilidad mayor, ¿no? Y lo puedan comprobar la credibilidad de vuestros medios, lo comprueban con mayor facilidad que si le cuentas algo que pasa en Colombia, ¿no? Sí, claro. Evidentemente, ¿no? Pero bueno, que en la local también, que en la prensa local también aparecen medios solo para manipular, etcétera, ¿sabes? Que hay un poco de todo también. Entonces yo creo que eso, si esa lectura y escuchar medios locales, radios locales o televisiones locales que existen, pues permite educar a los oyentes, a los lectores y a los usuarios de los medios de comunicación, y luego para los grandes medios de comunicación, que tenemos otro eso, también ya llega la gente sabiendo un poco de qué va este asunto, ¿no? El problema en los medios locales, bueno, uno de ellos es que el modelo de negocio no acaba de encajar. Es decir, los grandes medios con 100.000 suscriptores, claro, en España con 45 millones a lo mejor puedes conseguir 100.000 suscriptores. El país ha alcanzado 300.000. 300.000. En Lanzarote, con 160.000 habitantes, es difícil conseguir 500. Es decir, que solo con suscripción no va a poder ser. Y si, digamos, hay que ir a la publicidad institucional, cuanto más cerca está el que paga, más exigencias pone. Es decir, que el modelo de negocio es complicado. Pero la publicidad institucional local debería también, de acuerdo con unas reglas, ¿no?, que estén comúnmente aceptadas por todo el mundo, pero claro que sí, es lo que decía Yuri Kass, ¿no? En el fondo es que la publicidad institucional ayuda a mantener los medios locales, porque son necesarios, porque ayudan a la comprensión de la sociedad, y eso, los medios, la publicidad institucional es una manera de subvencionar esos medios, de acuerdo con unas reglas comúnmente aceptadas por todo el mundo, transparentes, y no como se hace ahora, ¿no?, que muchas veces no se sabe por qué medio recibe dinero y este otro no. Eso no puede ser. Eso tiene que ser una transparencia. Hay instituciones que te vetan. Tiene que haber una transparencia total y eso distribuirlo a un organismo que sea neutral totalmente, ¿no? O sea, que no dependa del gobierno de turno, sino que sea institucional, ¿no? O sea, publicidad institucional distribuida por un medio, o sea, por un organismo institucional que no depende de ningún, y con suficiente confianza, ¿no? Credibilidad el propio organismo ese tiene que tener, ¿no? Yo creo que con el tiempo que llevamos podríamos dar paso a que pregunte a alguien, que seguro que tiene alguien tendrá interés en preguntar algo, probablemente. Podemos saltar el primer turno y que pregunte el segundo, que la gente normalmente no quiere preguntar a la primera. Sí, ya tenemos. No va a hacer falta. Buenas noches. Es un placer escucharte, Soledad, y a los compañeros. Yo querría plantear, simplemente para que lo valoren en la mesa, si no piensan que es imposible encontrar soluciones al periodismo y a la situación de los periodistas fuera del contexto socioeconómico capitalista y de las presiones en las que vivimos, porque entiendo que hay problemas en el periodismo, pero hay
muchos otros problemas derivados de la realidad en Occidente, de la crisis ecosocial, de la presión capitalista de producción del dinero como valor primordial, de la desatención de los cuidados, en fin, la sociedad occidental en la que se desarrollan y tratan de mantenerse estos medios de comunicación. Eso por un lado, y me gustaría que hablaras del tiempo que te dedicaste a la relación con los lectores, a través de la relación con los lectores. La defensa de los lectores. Ah, la defensa de A la lectores, defensa. sí. En ese tiempo en el que no existían los comentarios electrónicos fáciles, no había ese feedback virtual y sin embargo sí había mucho interés del público lector en dirigirse al medio de comunicación para hacer sus consultas de todo tipo. Gracias. La primera era sobre los medios occidentales, ¿no? Y sobre la información sobre... Hombre, lo que está sucediendo en Afganistán, por ejemplo, es intolerable. Y los medios de comunicación son los únicos que mantienen un poco la llama a base de contarlo, ¿no? de explicarlo, de irlo contando. El otro día envenenaron una escuela en Afganistán, ¿no? De niñas, ¿no? Solamente dejan ir a las niñas hasta los 14 años, hasta los 13 años, me parece, y luego los prohíben ir a la escuela. Pero incluso así hay algún loco peligroso que envenena las escuelas para que no vayan las niñas, ¿no? O sea, cuando se cuenta eso, cuando se cuentan esas cosas, cuando los medios... Claro, pero los medios para contar eso tienen que tener corresponsales, enviados especiales, gente que se mueva en ese mundo y sea capaz de contarlo, ¿no? Y eso no es fácil encontrar los medios que tengan capacidad para llegar a ese tipo de información, ¿no? Para empezar. Pero no sé, la verdad es que no me acuerdo exactamente qué era la primera era por la presión también socioeconómica, ¿no? de Europa, la presión económica, socioeconómica del capitalismo en Europa y de la presión que sirven los medios de comunicación. Los grandes medios, si al fin y al cabo si se habla de esos problemas es porque los grandes medios son capaces de hablar de esos problemas. O sea que es la prensa occidental la que habla de esos problemas. Si no fuera por ellos, si no fuera por los grandes medios del mundo occidental, no sabríamos nada. Porque ellos son los únicos que son capaces de ser testigos, ¿no? De acudir al sitio y contarlo. O sea, en el fondo, por mucho que se les critique, por mucho que ellos son los únicos que están manteniendo esa ventana abierta, los únicos que están permitiendo que nos enteremos de algo, de lo que está pasando. Si no fuera por ellos, estaríamos en la total ignorancia de lo que está sucediendo, ¿no? O sea que, en el fondo, yo les agradezco a los grandes medios occidentales el esfuerzo que hagan por contar esa realidad, ¿no? Fuera del mundo occidental. Son los únicos que lo hacen, ¿no? Y la segunda es por la segunda cuestión era defensora del lector. Lo hice durante muy poco tiempo, durante 1 año y pico, porque quería... Hasta ese momento en el país el defensor del lector era muy serio, ¿no? Yo intentaba hacer un defensor del lector que se leyera como una crónica ¿no? También como una crónica, ¿no? Y cuando me marché escribí un artículo un poco en plan de broma también, diciendo que lo único que había conseguido durante ese año era que el tipo de letra del crucigrama se hiciera más grande. Que protestaban los lectores y había conseguido que sí, que el tipo de letra del crucigrama fuera un poquito más grande para que los lectores mayores pudieran verlo. No fue solamente eso, pero en el fondo sí es un poco verdad, ¿no? O sea, la capacidad que tiene el defensor del lector para cambiar cosas es poca, pero sí tiene la capacidad de explicarle a los lectores por qué pasan esas cosas, por qué está pasando algo mal, ¿no? Y qué es lo que ha sucedido, quién ha fallado en todo ese proceso, y decirlo, claro, tienes que decir que el que ha fallado es un compañero tuyo. Eso no suele ser muy agradable, sobre todo porque luego vuelves a la redacción. Estás de defensor del lector, dices esas cosas y luego dejas de ser defensor del lector y te vuelves a la redacción.
pues normalmente tiene necesidad de un poco de tiempo de adaptación, ¿no? Porque hay diferentes tipos de lectores, de defensores de lector. Hay algunos medios que buscan al defensor del lector fuera. Es un abogado o es un especialista en medios que no pertenece a la redacción. Pero desde mi punto de vista es más interesante los que sí pertenecen a la redacción, porque conocen muchísimo mejor la manera en la que se producen los datos, la manera en la que se produce el trabajo y por qué se han producido esos fallos, ¿no? Mucho mejor que un abogado que trabaja fuera y que no conoce el mundo del periodismo, ¿no? Pero claro, tiene el inconveniente, ya te digo, que luego vuelves a la redacción, ¿no? Y tienes un periodo de adaptación en el que más bien eres transparente porque la gente pasa a través tuyo, ¿no? Durante un tiempo, pero bueno, se pasa y ya está, ¿no? ¿Alguna intervención más? Por allí. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle, por su larga trayectoria en el periódico El País y por el formato del periódico tradicional, el formato en papel, ¿no? Hoy en la página 27 de su periódico... Está preguntando por el formato. Sí, que le preguntaba por el formato en papel, por la viabilidad y el futuro del formato impreso del periódico. Hoy en la página 27 del País viene un estudio del BBVA que viene a decir que solamente el 11% de las personas encuestadas para ese sondeo se informa a través del periódico impreso, cuando hace unos años era probablemente el principal canal de información y además el que se utilizaba, el que se buscaba para alcanzar una información, un conocimiento más riguroso, ¿no? ¿Qué futuro le ve usted al periódico en papel? Si es que le ve alguno. ¿Qué futuro le ve al periodismo del papel, el papel impreso? Precisamente, además, dicen que ya el 11% solamente lee el periódico en impreso, en papel. Sí, el papel... ¿Qué viabilidad tiene? Todo el mundo predice que está muerto, ¿no? Todo el mundo dice que el papel desaparecerá. Lo que, desde luego, desaparece, entre otras cosas, porque no se hace nada por salvarlo. Entre otras cosas, porque, primero, no hay manera de distribuirlo, ¿no? O sea, el distribuir el papel, antes podías llegar a un pueblo de Salamanca, ahora es imposible. Bueno, no tienes ninguna posibilidad, porque no hay ni distribuidoras, ni hay kiosco de periódico en ese pueblo, ni por mucho que sea un pueblo importante, ¿no? O sea, ni tienes manera de llegar allí, ni de pagar la distribución, ¿no? La gran distribuidora de España, que se llama Boyaca, está a punto de quebrar. Bueno, está en unas condiciones espantosas de financiación, ¿no? No sé cómo demonios, incluso el papel que hay ahora, cómo se va a poder distribuir si esa empresa que tiene casi el monopolio de distribución desaparece. Yo intenté en mi época en El País, para ayudar al papel, intenté hablar con Correos, ¿no? A ver qué posibilidad había que Correos distribuyera el periódico también, porque claro, Correos sí tiene, ¿no? Llega a todos los pueblos de España, ¿no? Pero claro, Correos no funciona el fin de semana. Justamente el fin de semana es cuando se hace el esfuerzo mayor en los medios escritos, porque se piensa que el fin de semana la gente durante la semana lee la información en el móvil o la tableta o en el ordenador del trabajo, pero el fin de semana tiene más tiempo y entonces es capaz de, o sea, coge el papel y lo lee, ¿no? Más a gusto. Pero ya le digo, el fin de semana no se puede distribuir, luego pues tampoco es un... el New York Times consigue todavía mantener unos niveles de prensa escrita importantes, con suscripción, por supuesto, pero consigue que llegue el periódico. O sea, tú estás en Nueva York y te llega el periódico, pero tú estás en Minnesota y te llega el periódico a las 7 de la mañana en el felpudo de tu casa, ¿no? Conseguir eso, mantener eso para el papel sería fundamental. En cualquier caso, yo te digo, la mayoría de los expertos dicen que terminará desapareciendo el papel, más o menos rápido, pero que desaparecerá porque es caro, porque la impresión es cara, porque no tendrá suficiente publicidad. En cualquier caso, en este momento, los medios escritos en papel tienen publicidad, no una grandísima publicidad, pero tienen publicidad a veces más que la web, en el sentido de que la publicidad en papel es más cara, la publicidad en la web es mucho más barata. O sea, al final, muchas empresas se hacen la cuenta y dicen, bueno, pues la publicidad que ha entrado por papel, que ha metido más dinero
que la publicidad que te entra por la web, ¿no? En medios intermedios, desde luego, o eso todavía es así. O sea, que desaparición inmediata, yo no creo, pero que desaparecerá, pues todo el mundo dice que desaparecerá, ¿no? Sí, porque está subiendo también el porcentaje de gente que cada vez lee más las noticias en el móvil, ¿no? Claro, la gente lee las noticias en el móvil, y a en el partir de ordenador. 35 años para abajo, los nativos, Sí, los la gente nativos llega al digitales, trabajo, ¿no? Y la gente llega al trabajo, Ordenador, abre el claro. medio de comunicación que le gusta, le echa una ojeada y ya se pone a trabajar. Sí, sí. Y antes compraba el periódico y a la hora de tomar café cogía el periódico y le decía, bueno, eso se ha terminado. Y el otro día estábamos tomando café, Saúl y yo, lo estábamos diciendo, en la cafetería, todo el mundo antes, a las 9 de la mañana, estaba todo el mundo leyendo, y había muchísimos periódicos, estábamos todos leyendo el periódico. Ahora estamos todos con el móvil, así. Sí, ya está conduciendo, va gente con el móvil. Sí, también. Con lo cual, Es verdad. en una cafetería con más razón. Y si estuvieran leyendo en el móvil los medios periodísticos profesionales, pues vale, pero lo más Sí, pero están estará en el mirando móvil el Instagram y están viendo y a Instagram, Tamara o están Falcó. viendo- Y a Tamara Falcó, ¿cómo va a ir a la boda? ¿Hay una intervención más? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias a la Fundación César Manrique por haber organizado este magnífico acto. Y a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre la inteligencia artificial, que parece que estamos socialmente en shock con la inteligencia artificial y con el chat GPT. En primer lugar, decir que la inteligencia artificial está entre nosotros hace ya muchísimos años. Cuando escribimos con un procesador de texto y nos marca las faltas de ortografía o nos pone los acentos, eso es inteligencia artificial. Y muchísimas más cosas que utilizamos de normal, pues hace bastante más de 20 años o hasta incluso 30 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora con el chat GPT, que digamos le ha sido como una eclosión, es socialmente cuando nos hemos dado cuenta de las potencialidades y estamos casi en shock. Sobre esto, en decir pues algo. En primer lugar, la inteligencia artificial es una herramienta muy buena, pero como todas las herramientas hay que saberlas utilizar y darles el uso debido. La idea que se ha puesto aquí, que se ponga siempre contenido artificial o contenido producido por no humanos, eso me parece muy bien. Pero tengamos en cuenta una cosa, es una herramienta que nos va a ayudar en un montón de cosas y simplemente depende de nosotros como individuos y de nuestra responsabilidad social como sociedad darle el uso debido. La inteligencia artificial no va a suplantar al hombre ni a la inteligencia humana, ni mucho menos. No nos engañemos. Eso es talento y los ordenadores, por muchos algoritmos que tengan, talento no tienen. El talento lo tenemos las personas. ¿Qué quiero decir con todo ello? Que estemos vigilantes, pero que esta noche durmamos todos tranquilos. Bueno, lo que dice es que desde hace ya muchos años la inteligencia artificial está con nosotros. Que desde hace ya muchos años la inteligencia artificial ya está con nosotros. Cuando ponemos un procesador de texto y nos quita los acentos, pues ya, por ejemplo, pero hay muchísimas más, que es una herramienta que depende de la responsabilidad de la sociedad e individual de que Pues sea una conversación que participamos todos, contestar también vosotros, Sí. que eso no es... Bueno, no, yo estoy en parte de acuerdo porque sí que es verdad que la inteligencia artificial ya desde hace ya más de 20 años está entre nosotros y yo lo he dicho antes, hay muchísimas cosas que usamos ya en la redacción de inteligencia artificial. Es una muy buena herramienta para unas cosas y como todo, pues el cuchillo puede partir el bistec o te puedo acuchillar, evidentemente. Y hay que estar, lo que dice es que hay que estar vigilantes siempre y estar bajo la responsabilidad de la sociedad e individual de que la inteligencia artificial no nos coma. No sé si va a suplantar al ser humano porque el ser humano es el único que tiene talento. Lo otro es una máquina, ha dicho Eduardo, ¿no? No te veo bien, pero Eduardo. Pues no, yo creo que ya, llegado a este punto, podríamos dar por Decimos terminado algo. el acto. No sé si quieres decir algo para terminar o cerrar. Yo creo que los periodistas profesionales somos útiles. Somos útiles. O sea, cumplimos un papel necesario en una sociedad democrática. Deberíamos poder estar orgullosos del trabajo que hacemos y deberíamos
sobre todo defenderlo, ¿no? O sea, yo creo que los periodistas nos hemos dejado de alguna manera comer por los técnicos, ¿no? Hemos dejado que todo ese espacio pareciera que era solamente un espacio en el que entraban los especialistas en tecnología, los que incorporaban nuevas herramientas, y nosotros nos hemos ido echando para atrás, de alguna forma, creo yo, y yo creo que no, yo creo que el oficio, porque lo que tenemos es un oficio, el oficio que tenemos, la profesión que tenemos, es necesaria, tiene unas reglas, y tanto ustedes deben exigir las reglas y nosotros debemos respetarlas, ¿no? Pero es un juego de la sociedad y de los periodistas, pero pues, entre que los dos deben intentar llegar a acuerdos, ¿no? Ustedes presionen todo lo que puedan para que los periodistas respeten las normas profesionales y nosotros luchemos para conseguir que en nuestra profesión desaparezcan un poco la cantidad de sinvergüenzas que hay. Sí, Ojalá. Pues muchas gracias, Soledad. Y a mí me gustaría terminar citando a un periodista argentino, a Rodolfo Walsh, que escribió un libro magnífico en 1957 que se llama Operación Masacre. Se adelantó 10 años a lo que se llamó el nuevo periodismo. Lo que pasa es que era argentino y no era estadounidense como Truman Capote, ¿no? Y después murió, precisamente perdió la vida por defender el periodismo en plena dictadura argentina en el año 77. En el año 76 creó una agencia clandestina de noticias que llamó Ancla y con el objetivo, digamos, de romper ese bloqueo informativo. Y antes de las noticias tenía una entradilla que viene al caso porque para que veamos que aunque las cosas han cambiado mucho, algunas cosas no han cambiado tanto y sigue haciendo falta periodistas y público o lectores críticos. Y las noticias de Ancla decían lo siguiente: reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, mande copias a sus amigos, 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación, rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad, derrote el terror, haga circular esta información. Muchas gracias.